continuamente su programa de entrevistas. Aquí está preocupado nuestro amigo Luis Núñez Salmerón con tantas informaciones de esas que circulan. Don Luis, bienvenido primero. Aquí ando, para que no digas ahorita, aquí ando Sí. mi protector. Sus armas. Sí, hombre, porque... Este es el mejor arma de andar protegido ahorita. Bueno, particularmente porque aquí causa dos elementos. Uno, efectivamente, es declarada una pandemia mundial. Sí. ¿Verdad? Eso amerita, dicen todos los especialistas, que uno, si está cercano o expuesto, debe de tener una mascarilla. Claro. ¿Verdad? Segundo, es una medida de protección hasta psicológica, ¿verdad? Porque si no la anda uno, dice, tosió el otro, entonces... alarma. Y alarma. Sí. Entonces, antes, por eso decía alguien, antes era, mira, decía uno, cuando uno tose le dicen salud. Sí. Ahora es, toses y te dicen, ¿y ese más cómo está aquí? ¿Por qué vino? Que se vaya, ¿de dónde salió? O sea, es un tema que es de nota. Es un tema serio. Cambió la psicología. Sí, porque mira, antes, por ejemplo, vos andabas con una tremenda gripe y vos andabas en la calle normal, contaminando a medio mundo. Eso no quiere decir que sea bueno. No, supuestamente transmitiéndole algo. Transmitiéndole, exacto. Sí. Y yo te digo, a mí me pasó, llegas normal, ves a la gente, es rara la empresa que te mandaba a tu casa por una gripe, pero realmente una gripe te afecta, tu entorno de trabajo, pues, porque realmente no estás trabajando bien. Pero creo que esas son una de las cosas que van a cambiar ahora, que tienen que cambiar definitivamente. Ahora, era el componente, pues aquí nosotros ya tuvimos que hacer una inversión por lo menos como dicen, del 5 al 10% de nuestros gastos corrientes, ya son en temas de seguridad, de sanitización. De salud. De que ahí tenés que tener alcohol, que tenés que tener gel, que tenés que tener mascarilla, aunque sean las más charrulas, pero que se las pongan, le digo yo, ¿verdad? Pero porque va, ese componente en las familias estaba incluido. Sí. ¿Verdad? Porque antes era, tengan un botiquín en su casa. Sí. Nadie cumplía con tener un botiquín en la casa. ¿Cuánto cuesta tener un botiquín en la casa? Y si es un botiquín de estos para una prevención de cara a un posible contagio inicial o padecimiento, pues que todo el mundo anda padeciendo de todo ahora. Es que, mira, es el ambiente realmente, y nosotros como periodistas realmente contribuimos a eso. El ambiente nos está generando, y eso lo están diciendo los psicólogos, los sociólogos, los comportamientos se están alterando. Es decir, por ejemplo, saliste a la calle hoy y andás asoleado, llegas a tu casa y se te pega un dolor de cabeza por el sol. Lo primero que pensás, síntomas, comenzás a ver la lista, man. Dolor de cabeza, ya después te comienza a doler esto, Y creo que ese es un problema que realmente se está saliendo de control también desde el punto de vista mediático. ¿Verdad? Creo que es muy importante eso, pero te digo, yo ahorita, pues en esto, después de esto, a propósito de lo que estás mencionando, del botiquín y eso, Plinio, yo creo que va a ser muy importante. Vos sabes que esas son cosas que están en la ley para las empresas. Higiene y seguridad ocupacional. Estas cosas no tiene por qué ser algo nuevo. La ley te dice, ¿no? y en lugares donde debes de usarla es obligatorio. O sea, ni siquiera es que la tengas ahí, pues si la querés usar. Yo trabajé, por ejemplo, en una imprenta donde la gente, la ley te decía, tiene que usar guantes, pues mascarillas y todo eso. Al segundo día la gente ya no las ocupa, porque les incomoda los adeptos, y ahí andan con los químicos, los andan con la mano. Ahora ya, pues, ya las cosas cambiaron. Están comiendo con los químicos de revelación y todo. Por eso. Es un problema. Y en el campo igual. Es decir, no es nada, todas estas cosas no son nada nuevo, están en la ley. Ya, tenés un botiquín para esto, tenés tu equipo de primeros auxilios, etc. Y eso es muy, muy, muy importante precisamente, creo que nuestra legislación tiene que salir fortalecida también, entre otras cosas, pues a propósito de todo esto, porque ya nos estamos acostumbrando. Aquí si alguien anda con gripe, por ejemplo, una unidad de trabajo, mascarilla, definitivamente, porque ya como te dije al principio, una gripe bien pegada, te manda a la casa por lo menos a 2 más, te lo manda y ahí perdiste. Sí, porque ahorita todo lo que tiene que ver con padecimientos similares, por precaución, es mejor, claro. ¿verdad?
prevenir que se vaya, para evitar Sí. contagio. Y lo otro es porque, ya por salud pública, pues, Por ¿verdad? supuesto. Que debería de haber sido así siempre, ¿verdad? Pero no éramos tan benevolentes en ningún lado. Además, No, el que le llegaba a colaborar con uno en la limpieza, sí. ya te estás haciendo el enfermo, ya Por ahí, venías no, haciéndote el que tosé. así es. Pero te digo una cosa, en eso, la verdad, la cantidad de plata que se pierde por eso en las empresas es enorme. Lo que pasa es que no lo medían. No había esa medida como otros países que son obsesionados por realmente contar los centavos. Pero realmente es considerable la cantidad de gente que vos semanalmente tenés con fiebre, que andan trabajando medio gas, que te producen la mitad o una parte de... Es decir, todo eso, esta enfermedad creo que va a poner sobre el tapete muchas cosas de ese tipo, desde el punto de vista de empresa, ¿verdad? La parte de salud, pues obviamente los especialistas en salud y todo eso van, porque por ejemplo, lavarse las manos te previene un montón de enfermedades, no solo el coronavirus. Ya, aquí, por ejemplo, tenemos problemas de diarrea, tenemos problemas de varias enfermedades que tienen que ver con contaminación a través de las manos, por ejemplo. Y esto va a ser una gran cosa. Este chunche, como dicen, las campañas para limpiar ácido isoprolítico, algo así. Ahí disculpen si no lo pronuncio Sí. bien, ¿verdad? Ya, pero es un alcohol especial, ¿verdad? Sí. Y el que echarle. Dicen que esto es más sucio que las manos y que otras partes íntimas del cuerpo. Claro, por eso, ¿Verdad? obvio. Entonces, y ahí lo anda todo el mundo en la mano y anda la mascarilla. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo todo eso está afectando la economía? Y más cuando las ventas están bajas, los modelos económicos al parecer fracasaron, las inequidades son cada vez más visibles. Sí. No es lo mismo estar en una cuarentena en Guacalito, ¿verdad? Que estar en el Guacalito con echándose... Con el guacalito. Con el Guacalito echándose agüita para el calor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo lo están viendo? Mira, yo te digo una cosa, yo preveo, por ejemplo, a propósito que mencionaste el cómo limpiar este tipo de productos de limpieza una vez que la pandemia sea superada, yo me imagino que ahorita está en el alza, alcohol, gel y todas esas cosas, pero ya estos productos especializados para esto van a tener un impacto importante. Las empresas que se dedican a esto creo que pueden tener un buen negocio. Y te lo comento porque yo me acuerdo hace como unos 5 o 6 años, yo compré un líquido, mi hija estaba estudiando computación, ingeniería en computación en la uni, ¿ya? Entonces me dice, no, ponele porque esto te limpia, no sé, pues, antibactericida y esas cosas, pues. Mira, lo usé como 3, 4 veces tal vez, el tarrito ese, spray. pues, se me hizo humo y quedó, yo creo que se solidificó después con los años, porque es decir, ¿a quién le importaba eso hace 5 años, 5 o 6 años? Pues, es decir, ahora, ese tipo de cosas van a ser de primera necesidad y de primera utilidad, porque efectivamente, como dicen, el virus del COVID va a quedar aquí vamos a pasar mucho tiempo, así como tenemos siglos de estar conviviendo con sarampión, que estar conviviendo con esto, con lo otro. Es decir, estos son enfermedades que ahí van a estar, pues. Y este tipo de cosas, esto creo, desde el punto de vista económico, van a ser como están hablando, pues, no sé si llamarle un debate económico o ético, porque algunos se molestan cuando hablan de los ganadores y los perdedores en esta crisis, pero realmente yo lo veo como una oportunidad de negocio que va a haber este tipo de líquidos para limpiar, pero ya específicamente para esto. No sé, honestamente, cómo sería estar, porque yo le limpio, le echo alcohol, pero yo no sé si este alcohol de repente me va... Isoprolítico, sí. Isoprolítico es el alcohol con el que... Especial. Y creo que las compañías estas de telefonía comenzaron con una campañita, ¿verdad? Pero Sí. hay una parte donde el líquido, si le cae, afecta el teléfono. O si está roto en una parte y se le mete ahí, claro. Entonces, porque es externo, si le daña las cámaras, ¿verdad? Sí. Y entonces, mire, se me fregó el teléfono, no quieren pagar ese costo por no darle el equipo. Eso era como para los lentes, que hay aquel... pero los lentes ni modo, eso sí yo lo uso porque si no quedamos ciegos, Plinio. Bueno, entonces...
ahí vienen esos temas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, comenzar cómo se está proyectando el mundo. Vemos países en donde no se sabe si es efectivamente por asuntos políticos o por asuntos económicos o por asuntos de salubridad, pero hasta Donald Trump, que es fuerte y dijo aquí la economía es más importante, se retractó y después dijo la salud, ¿verdad? Los chinos, los alemanes, y en Centroamérica vemos la modalidad de los distintos presidentes, ¿verdad? Ahorita que Costa Rica ganó ganó un cupo. Un reconocimiento, Es un cupo en un centro de innovación médica, entonces ya andan felices, pues ellos van a ser los más limpios de América Latina, ¿verdad? Porque es América Latina el reconocimiento. Y nosotros seguimos siendo chanchos comiendo tajada con queso, con ensalada que la agarran con la mano y te la ponen así, riquísimo, ¿verdad? Y con vinagre y nadie dice nada, ¿verdad? Vamos a los mensajes y regresamos a analizar eso desde el punto de vista de la formalidad de los planes económicos y domiciliares, porque venimos a temporadas bien difíciles, que nadie las puede pronosticar fácilmente, pero uno puede ir tomando algunas medidas. Vamos a aplicar la economía básica, como diría Luis Núñez Salmerón en esto. Adelante con los mensajes. Pensando en vos y en los tuyos, te damos la mejor tarifa en minutos con Prepago Plus. Habla a 1 Córdoba a números claro, 2 Córdobas al extranjero y a 3 Córdobas el minuto a otras operadoras. Actívalo enviando Plus al 3100 y seguí conectado con tu familia y amigos. Claro, siempre pensando en vos. Es momento de actuar. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón al menos por 20 segundos. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con la parte interna del codo o un pañuelo desechable. Evita los saludos de manos, besos y abrazos. Solo necesitas usar mascarillas si presentas gripe o cuidas a una persona con síntomas de coronavirus. Mantén la calma y busca información veraz emitida por fuentes oficiales. Prevenir está en tus manos. Cuida tu salud y la de tu familia. Este es un mensaje de Cruz Roja Nicaragüense con el apoyo del CICR. Queremos ser parte de tu próximo reto, acompañándote en todo tu recorrido de la mano de docentes expertos en su campo, con ayuda de herramientas tecnológicas que simulan escenarios reales, donde aprendes haciendo. Ampliamos tus oportunidades formándote como profesional bilingüe con certificación TOEIC. Fortalecemos tu liderazgo e innovación, disfrutando de lo que más te apasiona, porque formar líderes globales, integrales y emprendedores es nuestra misión. UAM. Juntos lo hacemos posible. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad. No como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias. 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con Luis Núñez Salmerón en su calidad de periodista económico para abordar estos temas pues, de cómo proyectar la economía, ¿verdad? Familiar, empresarial, de país y cómo se oye el mundo, ¿verdad? Después, durante y después de la pandemia, ¿verdad? Porque hay diferentes teorías, unos que dicen, bueno, va a cambiar desde el punto de vista hasta de la arquitectura, ¿no? Vi alguna gente que decía, bueno, las próximas casas, el que quiera construir una casa, tome en cuenta que va a haber una pandemia en algún momento, que son cíclicas, para cada cierto tiempo, y si ahorita los que no habían preparado sus casas para estar todo el tiempo metido ahí en la casa, está sufriendo.
Después era el tema de los ahorros. Nadie creaba ahorros para cuando hay pandemia, ¿verdad? Y más en un país, no solo en este país, sino que en el mundo, ¿verdad? El hecho mismo que en Norteamérica hayan tenido que dar plata, y el país más rico del mundo, a la gente, significa que están reconociendo que hay una inequidad. Había gente pobre que no comía al día siguiente si no le mandaban un cheque. Y El Salvador fue el único que creo que aquí en Centroamérica, solo El Salvador creo que ha aparecido dando $300 y se les armó un relajo, pues, ¿verdad? La infraestructura les falló. Aquí se está pidiendo que se baje la energía, pero como pues hasta ahora ya se sinceraron más los números de cara a todo esto. ¿Cómo planificar y qué datos tiene usted previsto? Primero, global, pues realmente yo veo algo. Es cierto, este debate, recordemos, por ejemplo, en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, en Europa, aquí ya el tema económico o estrictamente de salud ya fue rebasado por otro tema también fundamental, el tema político. Entonces, a la hora de ver propuestas para resolver la crisis de salud y la crisis económica, pasa primero por ese colador político. En Estados Unidos estamos en un año clave, ¿verdad? Recordemos que Estados Unidos está entrando en un periodo de elecciones, ¿verdad? En Europa también hay varios países que también están ya preparándose para elecciones, y en esos países no andan con muchas contemplaciones de que si estamos estamos en guerra o estamos en pandemia o estamos en lo que estamos, los plazos se cumplen. ¿Ya? Los plazos se cumplen. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial cumplió con sus plazos, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial cumplió con sus elecciones. Winston Churchill también se sometió a elecciones antes del día D. ¿Verdad? Es decir, aquí las cosas van porque van. Aquí no es que, bueno, aquí estamos en una pandemia. Entonces, eso va a pasar siempre por un perfil político, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, el mundo se está acomodando también a estas condiciones, y las respuestas que puedan venir van a estar determinadas por eso. A nivel nuestro, a nivel de latinoamericano, por ejemplo, la CEPAL también ya sacó sus proyecciones alrededor de la economía latinoamericana, y específicamente aterricemos con este informe de la CEPAL, por ejemplo, para el caso de Nicaragua. A mí me preocupa porque todos los organismos financieros están hablando de este año está perdido, no hay nada que hacer, algunos -2, -3, -5, nosotros -6, y ahí andamos, ¿verdad? Este año. Pero los crecimientos para el próximo año también son muy importantes. Se habla para algunos países de la región centroamericana de hasta crecimientos positivos de hasta el 5%, en este informe de la CEPAL, y también esto correlacionado con los informes del Fondo Monetario. Sin embargo, para el caso de Nicaragua, nosotros, o sea, mientras los otros se van a recuperar el próximo año, nosotros nos vamos a quedar en el sótano. Y eso es lo que a mí me preocupa, y no es porque para ver un panorama solo negro, porque realmente esta recuperación del resto de países de la región el próximo año va a ser muy positiva para Nicaragua, ¿ya? Muy positiva, porque Nicaragua, por ejemplo, el comercio regional entre Centroamérica y los Estados Unidos está más o menos concentrado casi más del 60% de nuestras exportaciones. Del comercio exterior nuestro casi está concentrado entre Centroamérica y Estados Unidos. Estados Unidos son casi, van entre, según el CETREC, entre enero y 30 de abril, andan alrededor de $500 millones exportados a Estados Unidos. Y en Centroamérica andan cercanos a los 300 millones según el CETREC, ¿verdad? Hacer los ajustes obviamente con las características del CETREC. De un total de exportaciones que van este año de 1.108 millones, ¿verdad? Entonces, más o menos el volumen de nuestros socios comerciales, y eso creo que es positivo, va a ser positivo para Nicaragua, por cuanto esa recuperación que se está pronosticando para el próximo año va a ser positiva para nosotros, ¿verdad? Y también me encuentro un dato interesante en cuanto a las exportaciones. Por ejemplo, según el CETREC, entre enero y abril del 2020 hay un crecimiento importante, son casi 150 millones 151 millones de dólares que se han exportado más. Es decir, las exportaciones han crecido en medio de todo esto,
En este primer cuatrimestre del año, ¿verdad? Con respecto al año pasado, hay un crecimiento importante de las exportaciones, pues según el CETREC, ¿verdad? Estos son datos... ¿Y qué productos aumentaron? Eso es lo triste, ¿verdad? Digo lo triste porque yo sigo muy crítico de las exportaciones de Nicaragua, realmente. Nosotros exportamos apenas 2.500, 2.600 millones de dólares, ¿ya? Y no hemos podido pasar de ahí. Mientras el resto de Centroamérica ya va llegando, creo que Honduras ya va planteándose como meta llegar a los 10.000 millones, nosotros todavía estamos anclados en los 2.500, pues. Es decir, y está soportado siempre básicamente sobre los mismos productos. Primero la ganadería, ahí mejor no digo primero, ¿verdad? Digo sin orden, ¿verdad? Porque a veces se molestan los cafetaleros, se molestan los ganaderos, pero la ganadería en su conjunto, carne, lácteos, queso, ¿verdad? Iba queso, cuero, etcétera, todo lo que produce la ganadería. Luego, como producto individual, el café, ¿verdad? Azúcar, maní, oro, obviamente el oro, pues, pero el oro pues tiene sus características. Son los principales productos. Frijoles, nosotros somos importadores fuertes de frijoles, alrededor de 60 millones de dólares en frijoles. Pero esta es la misma estructura que nosotros hemos tenido históricamente. Es decir, no cambia. Nuestros productos siguen siendo básicamente los mismos. Cuando, por ejemplo, en otros países, esta conformación de las exportaciones ha cambiado, ¿ya? Han diversificado en cantidades, hay nuevos productos y además que el valor agregado que nosotros le hemos puesto es mínimo. ¿Ya? Nosotros estamos exportando los mismos productos y sin, digamos, los mismos productos que son materia prima, por ponerle un nombre más conocido. Pues, somos materia prima, exportamos el grano de café, el grano de frijol, la carne, etc. Entonces no hay, ese es el gran reto, ese es el reto que nosotros debemos tener. Pero, como te digo, todo esto es parte realmente de un entorno amenazante. Nosotros tenemos que superar. Aquí hablemos, por ejemplo, desde el punto de vista como empresa, como Nicaragua como una empresa. Veamos las oportunidades que tiene Nicaragua, las amenazas que pueda tener, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pensar de esa forma. Por ejemplo, nosotros tenemos oportunidades, efectivamente. Ya tenemos oportunidades, como te digo, para el próximo año puede haber un crecimiento vigoroso según lo que están planificando, de acuerdo que si se logra controlar ya todo este problema de la pandemia en todo este año, no erradicarla. Claro, vamos a convivir con ella. Vamos a convivir con ella, si no, controlemos. Ok, ya eso tenemos una enorme oportunidad. Ya vimos que ahorita en estos últimos 4 meses, pues según el CETREC, ha habido un crecimiento importante. Pero tenemos amenaza. La primera amenaza que yo veo, te digo honestamente, es la amenaza política interna. O sea, aquí este problema que ya llevamos 2 años nos tiene trabado. ¿Ya? Nos tiene trabado y eso es muy importante. Verlo, o sea, ya no lo veamos ideológicamente, no lo veamos políticamente, sino que veamos lo técnico. Cuando uno analiza, por ejemplo, cuando haces un análisis de industria, cuando haces un plan de mercadeo, cuando haces un plan de negocio, vos tenés que ver todas las variables. Y lo primero vos ves, te dicen entorno económico, entorno tecnológico, entorno esto, etcétera. Y después te dicen, también tenés que ver el entorno político. El entorno político incluye obviamente muchas cosas, leyes, legislaciones, etcétera. Pero también en este caso nosotros tenemos que incluir el entorno político, ¿verdad? ¿Cuántas leyes se han producido en este año que realmente te ayuden a mover la economía? No he visto ninguna. El año pasado, poquísimas, ¿verdad? Entonces, son entornos que hay que superar. Entonces, el problema político que nosotros tenemos es un problema que realmente nos va a tener trabado el próximo año. Mientras los otros países se van a recuperar, nosotros podemos quedarnos estancados nuevamente, ¿ya? Y eso es una de las grandes amenazas que nosotros tenemos. Ahora, una vez controlado también esto, ¿qué acceso vamos a tener, por ejemplo, a recursos frescos? Estaba leyendo una noticia hoy de un periódico que destacaba que Nicaragua ya está comenzando a tener problemas para acceder al fondo BESIE, por ejemplo. Y eso ya es, el BESIE tiene buena parte del presupuesto. Analizando hace poco que estaba viendo el presupuesto, el BESIE tiene una fuerte participación en el presupuesto de la República y es de las pocas fuentes del exterior que se han quedado financiando.
bueno, vimos la noticia más conocida fue la de la redistribución de recursos del Ministerio de Transporte a Salud, hace como 2 semanas creo, que era un fondo BESIE. Entonces, el acceso a fondos frescos, a fondos realmente es necesario para Nicaragua. Necesitamos urgentemente esos fondos para que la economía realmente se vaya dinamizando. Parece una amenaza que nosotros tenemos, ¿verdad? Que puede tener la economía para el próximo año. Creo, y en ese aspecto yo te puedo decir que si Nicaragua no logra superar el problema político, vamos a tener problemas a la hora de ver digamos, conseguir esos fondos. Porque realmente aquí hay que ser claro, pues la variable política en estos 2 años ha sido muy, muy considerable. Como te digo, hay variables políticas en otros momentos que no son propiamente el bochinche, escándalos. O sea, nosotros a veces pensamos, político, solo nos vamos al bochinche. No, políticos son muchas cosas. Ya, tu marco legal es parte de la política. Ya, tus oportunidades, por ejemplo, para poder abrir una empresa, tu tramitología. Todo eso tiene mucho que ver con la política de un país. Pero también cuando metes ruido, cuando comenzás a meter ruido, que te traba toda la institucionalidad, todas las instituciones, ahí donde tenés que comenzar a tomar medidas remediales. Y te digo una cosa, bueno, una vez, de acuerdo, había unos de estos pleitos, pero era un tremendo pleito, pues, para ver, ilustrar un poco la diferencia entre ese bochinche y la otra parte de la política que mencionaba. Me acuerdo que estaba abriendo una zona franca, de la grande, enorme, y le preguntaba al gerente de esa empresa que cuáles eran sus principales preocupaciones, ¿ya?, en cuanto a Nicaragua. Entonces me comenzó a decir todo su calvario, por ejemplo, para inscribirse, para hacer esto, para hacer los trámites, pero un montón de cosas. Y yo estaba esperando que me dijera el problema político, ¿ya? Porque en la calle estaba el gran alboroto, pues ahí era época de protesta. Hasta tenían problemas para conseguir gente, pues, trabajadores, ese entonces. Trabajadores de calidad. Exacto. Y mira, no me dijo nada de eso. No me dijo absolutamente nada del pleito que había en la calle. Yo se lo tuve que preguntar, pero eso, entonces me dice, ya como quien dice, ya está bien, pues, para que esté tranquilo, sí, pues, nos afecta un poco, dice. Pero es decir, te digo esto porque ese es el análisis técnico que se tiene que hacer. Es decir, aquí no es un problema ideológico, aquí es un problema ya también de ver números en mano. Vamos a seguir tratando de proyectar eso porque cara a la economía, después de este COVID, y no solamente la política, sino que el COVID en general, ¿verdad? Va a ser interesante porque quebró el mundo, ¿verdad? Y sí, eso, ahorita le voy a decir, no me lo abordó usted. ¿Cuándo vienen las líneas aéreas y a quiénes van a traer como pasajeros? Si van a ser a nicaragüenses repatriados o a sacar o a sacar gente, ¿verdad? Me dijeron que América posiblemente hasta diciembre. Y comienzan todas esas especulaciones. Sí. Un día la Embajada Americana dijo a sus amigos, a sus residentes y ciudadanos, sí, que se apertecharan 15 días. Todo el mundo dijo, cuarentena. Entonces, pues, provocó un alza en algunos productos, ¿verdad? Pero es mal manejo de todas esas cosas. Esos son misiles. Bueno, pues, pero sí, se vuelve afectación al país, claro, ¿verdad? Y no son sanos. Yo creo que la embajada misma no lo estaba previendo así. No. Pero los que andan ahí haciendo el bochinche sí creen que es sano, ¿verdad? Es que ese tema de otra conversación, el tema de los medios de comunicación, porque eso también tiene un efecto multiplicador y magnificador además. Vamos a estar hablando de eso, sí, porque cuáles son los medios de comunicación. Gracias, don Luis. Le agradezco Plinio, que haya estado gusto. aquí. Estaba bueno el café, Plinio, ¿viste? Gracias. Está bien, pues se lo tomó completo, como dicen. Gracias a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.